El día de hoy, como lo acordamos, vamos a informar al pueblo de México sobre la situación de emergencia que se provocó por las nevadas y que llevó a dejar sin energía eléctrica a miles de personas, usuarios del norte de nuestro país. Desde que se produjo esta emergencia, los trabajadores, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad han estado atendiendo el problema. El viernes pasado hubo un enorme problema en Texas, lo conocen todos, una tormenta, un clima que congeló pozos, congeló gasoductos, y como nosotros tenemos, y esa fue una herencia que recibimos, tenemos gas que proviene precisamente de Texas, los famosos gasoductos que tanto se habló, ¿verdad? Nos proveen de gas al país. La situación se tornó dramática el viernes en la mañana y eso nos llevó a tener una reunión de emergencia durante todo el día, durante todo el viernes, para llegar en la noche a concluir con el director del SENACE, que es el encargado de manejar todo el despacho de la electricidad. Tuvimos una reunión, los diferentes responsables de la CFE y el SENACE, para llegar a la conclusión de que había que declarar una emergencia operativa de inmediato, es decir, establecer un estado de emergencia que se organizó el viernes en la noche y empezó a operar el sábado. De esa manera llegamos a un acuerdo de cómo íbamos nosotros a enfrentar la emergencia, ¿verdad? A través de la movilización de todas las plantas de la CFE, de todos los tipos de combustibles alternativos, para poder enfrentar el problema de la falta de gas que paró un número importante de plantas a partir de esos días. Hemos estado trabajando intensamente para mantener el sistema eléctrico alimentado. Hemos utilizado todos los instrumentos que tenemos y podemos decir con orgullo que mediante el esfuerzo de los trabajadores en todo el país, que manejan las redes de transmisión, de distribución y las plantas de generación, hemos podido sustituir ese vacío que deja el gas que no ha llegado a nuestro país. Estamos realmente muy orgullosos. El presidente ha estado informado permanentemente de esta situación, porque mantener fluido eléctrico pues es mantener la vida del país económica, social, domiciliaria, etcétera. Tenemos como contexto que se nos anunció ya el pronóstico del tiempo. Teníamos ya unas condiciones muy severas en la parte norte del país, en donde como cuestión paralela se nos informó que había problemas de congelamiento de ductos y cierre de producción en el gas natural en Estados Unidos, lo cual pues representó un riesgo de déficit de capacidad de generación, como lo comentó el director general de la CFE, Eliseo Bartlett. En la siguiente lámina empezamos a comentar, a platicar la cronología de las cosas que fuimos haciendo. Tuvimos esta reunión directiva toda vez que la CFE nos informó que identificó incremento de costos en el gas natural hasta alrededor de 200% ese mismo día viernes. Y con los antecedentes que teníamos ya del déficit de gas en Texas, pues se identificó como urgente llevar a cabo esta reunión para coordinar las acciones inmediatas con la CENER, la CRE, el SENACE, CFE, CFE Energía y los demás participantes integrantes de la industria eléctrica y también CFE Transmisión. El mismo día 12,
atendiendo a las responsabilidades que tiene el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que me honro presidir, atendimos a esta responsabilidad de control operativo. ¿Qué es el control operativo? Es la coordinación de todos los integrantes de la industria eléctrica, la CFE, la generación, todo lo que tiene que ver con el suministro eléctrico para garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico nacional. Como medidas, identificamos las reservas de inventarios de combustibles alternos al gas. Se hizo un plan de sustitución de estas centrales eléctricas a gas por combustibles alternos. Se implementaron guardias 24/7 en la red nacional de transmisión y también en las centrales eléctricas, y se activaron mesas de trabajo de especialistas para monitorear las condiciones operativas. CFE Energía, como se comentó, nos notificó a las empresas de generación. También las empresas de generación notificaron al CENACE en la siguiente lámina. Y nosotros, con nuestras atribuciones, inmediatamente declaramos el estado operativo de alerta en el sistema interconectado nacional. Rectángulo, vemos el área de afectación, leyéndola de izquierda a derecha, vemos previo a la falla de las 6:19 de la mañana que ya comentaron, cómo estaba el sistema eléctrico nacional al 100% de su capacidad, al 100% de sus clientes. A esa hora tuvimos un bajón ahí adelante con la lámina. El día 15 de febrero, cuando perdimos 326,000 usuarios en Nuevo León, fue el primer indicio del problema. Adelante. Todo lo verde quiere decir que estaba energizado. Luego perdimos Tamaulipas y Chihuahua con 4.8 millones de usuarios. Eso fue a las 7:25. En la siguiente lámina vemos cómo restablecimos para las 4:30 de la tarde, habíamos restablecido parte casi completa de Tamaulipas y de Nuevo León. El color amarillo quiere decir que en las entidades no había afectaciones mayores al 15%, y vemos ahí que en el rectángulo lo que va cubierto de rojo es, en la parte de abajo de lo rojo viene el porcentaje de afectación, que nunca rebasó el 10%, lo verde es que todos teníamos servicio. Adelante. Al mismo día, a las 5 de la tarde, el CENACE instruyó tiro de carga para llegar a tener ahí en promedio 4.3 millones de usuarios. El área verde igual nunca rebasó el 10%, el 15% de las entidades en interrupciones roladas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos tirando 15, 20 minutos de carga rolada en diferentes entidades, privilegiando que nunca se queden sin servicio hospitales, comunicaciones, sistemas de agua potable. Eso se puede hacer gracias a un gran sistema muy robusto de automatismo y telecontrol que permite armar bloques e ir rolando con ellos de manera automática. Bueno, vamos a puntualizar algunas cosas. Primero, la importancia de la integración del sector energético. Son las lecciones. Con la política neoliberal, como el propósito era la privatización, en vez de que el sector se mantuviera integrado, se separó. Acuérdense cómo en Pemex hicieron 4 corporativos. En el caso de la Comisión Federal fue lo mismo. 6 subsidiarios. 6 subsidiarias. Porque ese era el propósito, ¿no? O sea, poder ir desmembrando, desarticulando todo el sistema eléctrico y la industria petrolera. Cuando lo recomendable era manejar toda la cadena del sector energético, todos los eslabones, integrar desde la exploración del petróleo, la producción, la refinación, la petroquímica, la industria eléctrica, todo un sector integrado. Bueno, ahora estamos cambiando esa política de desintegración privatizadora, con fines privatizadores, y estamos buscando trabajar juntos
todo el sector energético, es que no se ayuden, lo pueden hacer. No quise hacer este llamado desde el principio, porque tenemos toda la presión de nuestros adversarios y de el grupo de traficantes de influencia y que ni siquiera son empresarios en sentido estricto, y de todos los que han medrado, de todos los que se han dedicado a saquear. Entonces, tenemos toda la presión. Entonces, no quise desde el principio hacer un llamado que ahora voy a hacer a todos los mexicanos. No quise hacerlo desde los primeros días porque iba a generarse una alarma mayor que nos iba a ocasionar una situación más complicada. No quise decir que cuidáramos del consumo de energía en estos días. Ahora lo hago, sobre todo en los horarios de mayor consumo